En este vídeo os voy a hablar del ciclo celular. El ciclo celular es el ciclo vital típico de cada clase de célula, que abarca desde que se ha formado por división de la célula madre hasta que se divide o muere. Consta de 4 periodos, G1, S y G2 que forman la interfase y M que forma la mitosis. En el periodo G1 se abarca desde la mitosis anterior hasta que se inicia de nuevo el periodo S. Durante este periodo la célula adquiere los nutrientes necesarios para producir más estructuras celulares. El periodo S. En él se sintetiza el ADN, es decir, se autoduplican las cromosomas de cada cromosoma. Cada cromosoma será entonces doble, formado por dos cromátidas idénticas unidas por el centrómero, a las que se denomina cromátidas hermanas o díadas. El periodo G2 es en el que se realizan los últimos preparativos para la mitosis. Se sintetizan algunas de las proteínas implicadas en la formación del huso mitótico. En el periodo M o mitosis es el mecanismo por el cual los cromosomas ya duplicados durante el periodo S se reparten entre dos células hijas, de manera que cada una de ellas reciba exactamente la misma información genética de la célula madre. La mitosis es un proceso continuo, aunque para estudiarlo se divide convencionalmente en cuatro fases. Profase. La cromatina se condensa progresivamente para formar los cromosomas. Mientras tanto, en el citoplasma, los microtúbulos se reorganizan para formar el huso, una estructura encargada de mover los cromosomas, que poco a poco se hacen más cortos y gruesos. El nucleolo se deshace y no volverá a reorganizarse hasta la telofase. Es al final de esta etapa cuando se produce la rotura de la envoltura nuclear. Metafase. Durante la metafase se completa el huso mitótico. A medida que los microtúbulos de cada cromosoma aumentan en longitud, se alinean a los microtúbulos polares estableciéndose atracciones mutuas entre ellos. Así, los cromosomas se van situando en un plano ecuatorial perpendicular al huso, formando la denominada placa metafásica. La anafase. Las dos cromátidas de cada cromosoma se separan por el centrómero y se dirigen hacia los polos del huso cuando los microtúbulos unidos a ellas se acortan. De esta forma, el huso se alarga y se hace más estrecho, aumentando también la longitud de la célula. En la telofase, las cromátidas llegan a los polos de la célula, convertidas en los cromosomas simples de las futuras células hijas. Poco a poco comienzan a descondensarse, aparece de nuevo el nucleolo y cada una de las envolturas nucleares se reorganizan para formar los dos núcleos hijos. En la citocinesis es el proceso de división del citoplasma, para formar dos nuevas células, cada una de las cuales alberga uno de los núcleos recientemente formados. En las células animales se realiza por estrangulación y en las células vegetales a través de la formación de un tabique. En cuanto a la regulación del ciclo celular, conlleva procesos cruciales para la supervivencia de la célula y del individuo, como son la adaptación del ciclo a las necesidades fisiológicas del individuo, la detección y reparación del daño genético y la prevención de la división celular incontrolada. En ella es fundamental el papel de las moléculas proteínicas, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, CDK. Por otro lado, se encuentran los puntos de control del ciclo celular, que sirven para que los procesos ocurran adecuadamente y para regular la progresión del ciclo. Fundamentalmente, los puntos de control evitan que se pase a la siguiente fase si algo no ha funcionado bien en la anterior. Los más importantes son el G1S y el G2M. La meiosis. La meiosis es el proceso mediante el cual, a partir de un núcleo diploide, se obtienen 4 núcleos haploides. Por analogía con la mitosis y para facilitar su estudio debido a su complejidad, la meiosis se divide en los siguientes periodos. En la primera división meiótica se encuentra primero la profase 1. La profase 1 de la primera división meiótica es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas, que son: leptoteno. Los cromosomas individuales se comienzan a condensar en filamentos largos. Cada cromosoma tiene un elemento axial por el cual se ancla a la envolta nuclear. El cigoteno. Los cromosomas homólogos empiezan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. Esto se conoce como sinapsis y el complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada, donde los cromosomas homólogos se aparean, asociándose así cromátidas homólogas. En alpaquiteno, una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, se produce el fenómeno de entrecruzamiento cromosómico. Y por último, el diploteno. Los cromosomas continúan condensándose hasta que se pueden comenzar a observar las dos cromátidas de cada cromosoma. Además, en este momento se pueden observar los lugares del cromosoma donde se ha producido la recombinación. Estas estructuras en forma de X reciben el nombre de quiasmas. En la diacinesis es muy similar, ya que podemos observar los cromosomas algo condensados y los quiasmas. El final de la profase 1 meiótica viene marcado por la rotura de la membrana nuclear. En la metafase 1 es muy similar a la metafase de la mitosis, excepto en que en la placa metafásica no hay díadas sino tétradas. En la anafase 1 los centrómeros aparecen intactos, pero los quiasmas se rompen, de forma que al separarse las cromátidas hermanas se desplazan hacia un polo y sus homólogas al polo opuesto. En la telofase 1, cuando los grupos de cromosomas anafásicos alcanzan sus respectivos polos celulares, se forman los nucleolos y la envoltura nuclear, por lo que aparecen dos núcleos. En la segunda división meiótica, una vez que desaparecen las fibras del huso y se produce una citocinesis que da lugar a dos células hijas, se comienza este nuevo proceso de división. Es básicamente igual a la mitosis, excepto que no va precedida de una duplicación de ADN.
Durante este proceso tiene lugar la recombinación genética, que asegura la variabilidad genética entre los distintos individuos de la misma especie. A esta variabilidad genética también contribuye el proceso de segregación al azar de los cromosomas en las 4 células hijas que provienen de una célula madre, de modo que la dotación cromosómica en cada una de ellas es diferente, es decir, los hermanos procedentes de los mismos progenitores son genéticamente distintos, excepto en el caso de los gemelos univitelinos. La reproducción sexual genera, por ello, una enorme diversidad genética en las poblaciones, lo que proporciona a los organismos muchas ventajas evolutivas y de adaptabilidad a los cambios del entorno frente a la reproducción asexual, mitosis.